La gestión de las tareas en Microsoft Project. Una vez que hemos abierto un proyecto y hemos ya definido cuáles van a ser sus fechas y sus calendarios de trabajo, empezaremos a introducir las tareas de un proyecto. Necesitaremos tener creada la lista de tareas necesarias para su ejecución. Para poder definir o crear subtareas es tan sencillo como una vez creada la lista de tareas y fases de un proyecto, seleccionamos las que queremos convertir o definir como una subtarea y aplicarles una sangría. Esto nos hace que la tarea se convierta en una subtarea o se convierta en una tarea de una fase. Para definir o crear subtareas, agruparemos las tareas por las distintas fases del proyecto. Seleccionaremos las subtareas bajo el nombre de la tarea padre y utilizaremos los iconos de sangrado o esquema para aumentar la sangría y que dichas tareas pertenezcan a la fase que acabamos de definir. Tenemos la tarea, las subtareas y aplicaremos el sangrado o esquema. Para mostrar u ocultar subtareas dentro de nuestro proyecto, lo único que tendremos que utilizar son los iconos de despliegue y contracción de fases o tareas. Lo que estamos haciendo es esquematizar el proyecto para poder ocultar o mostrar las subtareas haciendo clic en dichos iconos. Para crear una nueva tarea es tan sencillo como escribir directamente en la línea de Project. Haciendo doble clic sobre el nombre de la tarea, nos saldrá la información básica de la tarea, donde podemos encontrar la información general de la tarea o pulsar de la misma manera podemos crear una nueva tarea desde la pestaña de tareas, el icono de crear nueva tarea. Una vez creada la tarea, nos aparecerá la información básica en donde tendremos varias opciones. La opción básica de la información de la tarea, donde tendremos su nombre, el porcentaje que se vaya completando, la duración en días estimada o real, la prioridad que le estamos dando a esa tarea, si se va a programar manualmente, automáticamente, o sea, esto es si va a depender directamente su fecha de una tarea predecesora, etcétera. Cuándo ha de comenzar, cuándo es su fin, etcétera. Podemos ver cuáles van a ser sus predecesoras, qué recursos se van a asignar a esa tarea. Aparte podemos seleccionar qué calendario va a regir las funciones y el tiempo de esa tarea. Podemos tener varios calendarios y que cada tarea esté asociada a un calendario determinado dependiendo de la acción que se vaya a realizar. Podemos añadir notas, lógicamente, dentro de una tarea para que el resto de los miembros del equipo puedan ir viendo cómo va evolucionando y si ha habido alguna incidencia. Incluso añadir campos personalizados donde podamos añadirle distintos valores. Si volvemos a la pestaña General, podremos seleccionar qué tipo de restricción queremos para nuestra tarea. Si debe comenzar en tal fecha, si debe finalizar tal día, si ha de empezar lo antes de posible. Recordemos que habíamos visto que no por empezar todas las tareas lo antes posible va a hacer que el proyecto termine lo antes posible. Podemos también seleccionar que una tarea no ha de comenzarse antes del día X o que no comience hasta después de tal día. De la misma manera podemos indicarle que no ha de finalizar antes de un día o no debe finalizar, una restricción de que no debe finalizar después de una determinada fecha. Si volvemos a nuestro ejemplo, nosotros podemos añadir una tarea de dos maneras, yendo a tarea, al icono de nueva tarea, donde nos las habrá añadido dentro de la anterior,
directamente, como hemos visto, haciendo doble clic, o incluso aquí mismo, nosotros podríamos forzar a que esta nueva tarea 4b, sea una tarea que sigue a la tarea, en este caso, número 7. Con lo cual, automáticamente, como le estamos forzando a que esa tarea sea independiente y que vaya al número 7, lo que va a hacer el sistema es colocárnosla, como podéis comprobar, después de la tarea 4. Nos está mostrando la opción de configurar la tarea. Podríamos añadirla, donde sí que es cierto que la fase anterior a la que corresponde va a durar más, o directamente podemos hacer que esa tarea, dándole doble clic, tengamos las distintas opciones de configuración. Como hemos dicho, podemos hacer que comience antes de una determinada fecha, se puede programar manualmente, programar de manera automática para que dependa de las anteriores, cuál va a ser su predecesora, qué tipo de restricción lo vamos a tener, fin a comienzo, comienzo a comienzo, significa que si le damos a comienzo, automáticamente su predecesora va a ser las 7, pero va a empezar al mismo tiempo. Habitualmente suele ser fin a comienzo, como es lógico. ¿Qué recursos asignaremos a esa tarea? Podemos asignar distintos recursos que tengamos. Si existe una fecha límite para la tarea, qué calendario vamos a emplear. Por defecto no emplea ninguno, pero podríamos llegar a hacer que empleara un determinado calendario, con lo cual pues se iría moldando los distintos recursos, etcétera, al calendario. Es más, si no se emplea ninguno, utiliza para cada recurso el calendario que tiene asociado. Podemos marcarlo como hito, que significa que se correspondería en un único día, lógicamente, que tiene que terminar para el día 16. Por eso nos indica que es un hito. Si lo desmarcamos, su estado volvería a ser visual, volvería a ser el mismo que antes. Podemos añadir las notas y los distintos campos personalizados. ¿Qué porcentaje de la tarea vamos teniendo ejecutado? Con lo cual automáticamente ya se nos va mostrando. Si en vez de 4 días aquí mismo podemos decirle que esta tarea realmente dura 2 días, y quedaría marcada en el calendario. Si cambiamos el tipo de programación de una tarea y hacemos que quede programada automáticamente, podremos indicarle la restricción que queremos asignarle a la tarea. Es decir, si debe comenzar a partir de tal fecha, si debe finalizar lo antes posible, etcétera. Igualmente, si nos fijamos, dependiendo del recurso que yo le he dado a la tarea, automáticamente la duración de la misma aparecerá, le vamos a decir que continúa a las 7, porque está programada automáticamente. Si nos fijamos en el recurso, si le asignamos, automáticamente aplicará el calendario de recurso y la tarea se ajustará a la fecha correspondiente a los recursos empleados para su realización.